Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar sobre temas importantes de la política que están ocurriendo en estos días, precisamente después de la cuenta presidencial del 21 de mayo. Está corriendo la reforma tributaria, la reforma educacional, tenemos el proceso de reconstrucción acá en nuestra región y para ello hemos invitado a Pablo Valenzuela, director provincial de Educación. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Masa Crítica. Bueno, un agrado poder compartir nuevamente con estos contertulios, contigo, Reinaldo. ¿Ah? Así es, hoy día parece Día del Magisterio. Así es. Que dispuesto a conversar de los temas que sean importantes y trascendentes para la región. Jorge Aracena, ¿cierto? Secretario general de la Conmudesi. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Hola, también. Buenas noches, Reinaldo. Omar, gracias por esta nueva invitación y bueno, a disfrutar de esta hora que nos convocan a... Y también Rómulo Contreras, ¿cierto? Quien es el primer vicepresidente regional de la UDI. Rómulo es consejero regional. ¿Cómo estás? Sí, y al igual que Jorge y Pablo, profesor por siempre. Sí, profesor jubilado también así ahora, es, ¿no? Así es, así es. Bueno, como es habitual, ¿cierto? Nuestro analista Omar Williams. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy bien, y yo quiero iniciar, Reinaldo, nuestro contertulio, en un mensaje de apoyo a Carabineros por el asesinato del cabo segundo José Barría, nuestras condolencias a la institución por este crimen que obviamente empaña la vida ciudadana de nuestro país. Bueno, vamos a los temas, ¿cierto?, que ya les enunciábamos. Partamos por el tema de esta cuenta presidencial, una cuenta bien especial, ¿cierto?, apenas a 2 meses de asumir el cargo la presidenta Michelle Bachelet. Más bien fue un discurso donde se habló sobre el programa de gobierno, se hizo algunos énfasis y también algunos temas polémicos. Pablo, ¿qué es lo que destacarías tú de este mensaje, de esta cuenta presidencial? Bueno, hoy día, desde el punto de vista en que me encuentro como parte del Ministerio de Educación, indudablemente que el tema de la reforma educacional hoy día como un todo, con una visión de cambio en el paradigma que tenemos hoy día en educación, pienso que es una apuesta significativa de lo que significa el gobierno de la presidenta Bachelet en este segundo mandato. Creo que es altamente significativo escuchar la voz de la calle, se dijo en un tiempo, y hoy día justamente a esa voz de la calle hay respuestas concretas que esperamos ir desarrollando, sobre todo en el enfoque de la participación ciudadana. Creo que hoy día, al hablar y poner el centro de atención en la educación parvularia, en el tema de primera infancia y también en la parte terminal del proceso educativo, con todo lo que significa una reforma al sistema de educación superior y todo lo que se construye hoy día con el proceso de reforma educacional en el sistema en general, poniendo justamente el foco también en la situación del copago, el fin del copago, el fin del lucro, el fin del financiamiento compartido, son temas que hoy día son trascendentes para la discusión ciudadana y sobre todo con una mirada específica en buscar condiciones de igualdad y participación en el sistema educativo sin quitar el derecho a las familias de respetar su derecho a libre elección de establecimientos educacionales. Jorge, uno de los temas, ¿cierto?, a propósito de lo que mencionaba Pablo respecto a la reforma educacional, dice de relación con este tema del copago y lo que han reclamado, digamos, ¿cierto?, los colegios particulares subvencionados, porque en definitiva ellos dicen que a la larga ellos van a terminar siendo colegios del Estado, digamos, ¿cierto? Y va a terminar esta fórmula, digamos, que se había trabajado durante mucho tiempo, donde en definitiva eran los particulares los que entregaban el servicio de educación. ¿Qué te parece a ti la crítica y hacia dónde va, hacia dónde camina la reforma en este aspecto? Bueno, yo creo que la reforma camina a lo que dijo Pablo, una mejor educación de calidad, en equidad, en justicia para todos. Pero yo antes quiero un breve paréntesis, mencionarle que los 3 profesores que estamos acá, ¿no?, cada uno con diferentes épocas de inicio de formación, los 3 somos profesores de historia y geografía. Ah, mira. ¿Ya? Y con Rómulo hemos trabajado en conjunto en el Liceo Politécnico y luego en el Liceo Técnico Profesional de Adultos, y con Pablo, ¿no?, también desde la dirección provincial hace unos años atrás, yo también con Muedes. Pero lo que nos une también es que somos profesores ¿Alguna vez hicieron clase de educación cívica, me imagino? Hicimos clase de educación cívica, pero seguimos haciendo clase de educación cívica, como Pablo todavía tenemos, ¿no?, la suerte de estar trabajando en la universidad en las noches, un par de horitas por ahí, así que todavía estamos vigentes también en eso. Yo creo que el énfasis es un poco lo histórico. Yo no sé si el hito es el 2006 con la demanda de los pingüinos o es antes,
¿no? De hace 10 o 15 o 20 o 50 años atrás también, porque esto yo creo que ningún gobierno quiere que las cosas resulten mal. Yo creo que el tema de la discriminación que hay es porque se produjo en el año 81, 82, ¿no? La creación de estos colegios particulares privados, para marcar la diferencia, porque antes los colegios particulares eran de corporaciones o fundaciones, los históricos que conocemos en Chile, los salesianos, los colegios metodistas, el colegio inglés, qué sé yo, esos eran los que estaban, ¿no? En la educación nuestra. Estaban los colegios públicos en manos del Estado y estaban los colegios congregacionales o de laicos, masones, etcétera, pero eso era lo que había, incluso de los tiempos de la colonia, después, ¿no? En la formación de la universidad, etcétera. Y luego con esa creación, ¿no? de esa ley de los colegios particulares, la libertad de enseñanza, etcétera, se producen estas grandes desigualdades. Quizá en algunos malos sostenedores, porque también hay que reconocer que sostenedores, ¿no? privados que han invertido bien la educación y han sido profesores, los sostenedores, han logrado colegios de excelencia y buenos resultados en muchas partes. En muchas partes de la región. La gente prefiere los colegios particulares subvencionados antes, digamos, de los colegios del Estado, digamos, los colegios públicos. Es que también eso es discutible, claro. ¿Sí? Porque también pero aquí en Iquique, por ejemplo, se ha ido mermando de una manera bastante... Sí, pero una situación también especial. Iquique también a nivel nacional es una ciudad de excepción. Iquique hace 20 años atrás éramos 150.000, hoy somos 300.000. ¿Ya? Y el aumento de los colegios en forma natural ha sido de los colegios particulares y no de los colegios municipalizados. Entonces, no, porque la ley lo permite así. Lo que hoy, en el fondo de la ley, es ojalá poder terminar no más permiso a los colegios particulares, porque con esa parte de la reforma es clave. Si no se dan más autorizaciones en los colegios particulares y se siguen consolidando la educación pública en nuestro país, aparte de lo que viene ahora con la desmunicipalización, y se le da, ¿no es cierto?, una cobertura más amplia a estos colegios históricos, y los colegios que han usufructuado, los que realmente tienen lucro, porque el concepto es que las corporaciones, las fundaciones son sin fines de lucro, y los otros particulares son los que no son con fines de lucro. Entonces, no podemos entender que en nuestra región, en nuestra comuna y en muchas partes no hayan comerciantes, dueños de sofri, dueños de negocios, pakistaníes, hindúes, no sé, que han hecho colegios y esa plata se va al bolsillo o se va a invertir en otro lado. En eso hay que regularlo. Y eso, ¿no es cierto?, es lo que hay que terminar. Rómulo, ¿cuál es la visión que tienes tú respecto de este tema? A ver, si bien es cierto, yo soy profesor tal como Jorge y Pablo, sin duda que, y ellos lo han mencionado, ¿no? Hay una diferencia generacional en esto. Y yo tuve la suerte el año 1970 de hacer mi memoria en justamente la reforma educacional de 1965 y su impacto en la educación chilena. Es por eso de que a mí no me gusta este inicio de lo que se llama la reforma educacional cuando se le pone énfasis en el copago, ¿no es cierto?, en el fin al lucro y lo que es la discriminación o la segregación. Porque nosotros los profesores, ¿no?, y yo me arrogo la representación, porque nosotros los profesores tenemos una visión distinta ya de lo que debe ser la calidad, ¿no es cierto?, de la educación, que es el fin último que se persigue con estas medidas, ¿no es cierto?, que se han anunciado, que no son medidas para directamente mejorar la calidad de la educación, sino que son de repente medios ya que se puedan utilizar. Eso es lo primero. Lo segundo es que, y aquí los colegas tienen que estar de acuerdo conmigo, de que si uno centra la calidad de la educación en los 4 principios, por ejemplo, de la UNESCO, que tienen que ver primero con la formación personal del alumno, y que tiene que ver con el tema valórico fundamentalmente, ¿no? Porque incluso en estos momentos las empresas que demandan mano de obra, ellos privilegian no tanto la formación técnica, sino que la formación personal. Porque en lo que se llaman las conductas blandas ahora y en los temas valóricos que nosotros siempre hemos mencionado, ya, yo creo que allí está la calidad, ¿no es cierto?, del alumno, la calidad de la persona, y por lo tanto se refleja en esa calidad de la persona la calidad de la enseñanza. Así que yo lamento, ¿no?, que se esté farreando la oportunidad
de ir, ¿no es cierto?, derechamente a esto, lo que es mejorar la calidad de la enseñanza. Como también lamento las palabras de la diputada Yasna Proboste, ¿no es cierto?, que prácticamente le pone una lápida a lo que es la educación particular subvencionada. Y hay que reconocer que el tema, ¿no es cierto?, de la cobertura de la educación en Chile no fue resuelta por el Estado, sino que fue resuelta por los particulares subvencionados. Gracias a la educación particular subvencionada se pudo cumplir, ¿no es cierto?, con la meta esa de la cobertura. Es decir, que todos aquellos que estaban, ¿no es cierto?, en condiciones de ingresar a la educación lo pudieran hacer porque había espacio para todos. Entonces, yo creo que esta reforma educacional la hemos comenzado como al revés. Es un tema de diseño. Ya, Omar. A ver, yo quiero hacer dos menciones. Primero, al discurso presidencial en sí. Yo creo que el discurso presidencial define los objetivos estratégicos del gobierno de la presidenta Bachelet para los próximos 4 años. Todos los anuncios, ya cuando uno escucha algunos comentarios, sobre todo de oposición, yo creo que son que no van al punto, ya van al detalle. Sin duda los detalles se van a ir conociendo en la medida que comienzan a implementarse. A mi juicio aquí se diseñó por dónde vamos a caminar en este gobierno. Y los ejes están definidos: reforma tributaria, reforma educacional, etc. Ya. En segundo lugar, respecto al tema que ya entramos en tierra derecha, yo tengo ahí una diferencia con Rómulo en el sentido que fue el Estado quien posibilitó la creación de colegios particulares subvencionados. ¿Ya? Estoy de acuerdo contigo que se amplíe la cobertura, pero es una decisión del Estado. Y es esa decisión del Estado la que hoy día está en cuestionamiento. Porque el resultado final, ¿cuál es? Que los colegios particulares subvencionados, es decir, con aporte del Estado, ¿ya?, los dueños o los sostenedores, ¿ya?, han lucrado. Y a todos los que estamos aquí presentes nos consta, ¿verdad?, que hay bonos que dan en directo beneficio de los profesores, que incluso algunos profesores lo desconocen, y cuando los profesores le recuerdan al sostenedor, oiga, este bono es directo para nosotros, corren el riesgo de perder su trabajo. O sea, en algunos establecimientos educacionales particulares subvencionados de esta región hay verdaderas dictaduras por parte de los sostenedores. Y una dictadura, obviamente, no va a generar los principios a los cuales yo creo que todos compartimos, ¿verdad? O sea, nosotros hemos perdido la capacidad de educar a nuestros alumnos o alumnas, ¿ya?, en un sentido ciudadano. Y eso también fue una decisión política. Y esa fue una decisión política de la dictadura. Aquí no hay principios, aquí no hay valores, aquí está todo orientado a que el mercado resuelva los problemas. Y el mercado, en la aplicación de estos últimos 40 años en Chile, ha demostrado que discrimina, ha demostrado que concentra la riqueza y que finalmente los temas de fondo no son solucionados. Entonces, yo creo que la discusión que hoy día se está desatando en el país y que tiene que desatarse más aún, ¿ya?, la educación es clave en el desarrollo de cualquier país y es clave en el desarrollo de la región. Pero también ahí coincido contigo. Vamos ahora a qué tipo de educación. Porque sin duda, yo creo que se están dando los primeros pasos y yo espero que en los próximos años, ¿verdad?, entremos de lleno al tema de la calidad. El tema de la calidad, en mi concepto, y ustedes pueden compartirlo conmigo, es cuál es el sistema o el modelo de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje que se va a comenzar a aplicar en Chile. Ya no podemos seguir en un esquema memorista, sino en la capacidad, en instalar capacidades para resolver situaciones o problemas. Es el alumno que necesitamos. Sí. Pablo, respecto al tema de la calidad, se echa de menos en el debate, yo creo, este tema, ¿cierto? Se ha hablado mucho de las platas, de lo que se necesita, de la forma en que va a funcionar la educación a futuro, pero no se ha hecho hincapié en el tema de calidad. Yo quiero rebatirte un poco el sentido del concepto de calidad de la educación. Es uno de los principios fundantes de la primera reforma educacional y de esta nueva reforma educacional. Es decir, acá no nos vamos a alejar del concepto de calidad. Sí, pero por ejemplo no se ha hablado de currículum, no se ha hablado de la carrera docente, de la... Yo pienso que hay muchos temas que en estos momentos no se han detallado en el conocimiento explícito, pero hay toda una trama de desarrollo de esta reforma educacional que cubre distintos aspectos. Entre ellos el tema de la calidad de la educación.
no es que aquí se vaya a dejar o abandonar el concepto, sino que se le va a dar una nueva dimensión. Hoy día estamos pensando en que no solamente necesitamos alumnos que tengan alto desarrollo cognitivo y que eso se refleje en una prueba estandarizada que es el CIMSE y al finalizar el proceso la PSU, sino que cómo vamos desarrollando un alumno que tenga características integrales de desarrollo emocional, afectivo, con destrezas artísticas, un poco lo que decía Rómulo de la situación de generar alumnos que tengan buenas condiciones en las habilidades blandas, que es lo que hoy día nuestra sociedad demanda, cómo de cierta forma son capaces de construir aprendizajes desde una base piramidal a la construcción del edificio completo. Entonces, yo cuando digo calidad de la educación, a lo mejor como la conocíamos antaño, va a haber una variación y obviamente esto implica una nueva mirada a la reforma educativa, pero sin perder de base lo que es el concepto fundamental de tener igualdad de condiciones para llegar a construir esa igualdad de oportunidades en la representación de la calidad de la educación. Y acá justamente la idea es ir estrechando esta brecha que el sistema lamentablemente ha confabulado, es decir, aquellos que más recursos tienen les va muy bien dentro de las reglas del juego que hoy día se miden, y aquellos que menos tienen le va más mal en el sentido peyorativo de que se van ampliando las brechas en vez de estrecharse. Hoy día lo que se va a tratar de ajustar es el concepto de estrechar las brechas que existen entre los distintos tipos o modalidades de enseñanza. En el ámbito general, yo también rebato lo que afirma Rómulo en el concepto de que acá se va a extinguir la educación particular subvencionada. Por el contrario, se va a poner énfasis en seguir apoyando a aquellos sostenedores que digan yo estoy para educar, mi compromiso es vocacional. Muchos de los sostenedores son profesores y han administrado los recursos del Estado como que si fueran parte del patrimonio de la educación en colectivo. Y eso es decir que con lo que le entrega el Estado, sin aplicar copago ni financiamiento compartido, no discriminando en la inclusión de alumnos en sus proyectos educativos, ha logrado demostrar remediales positivas. En cambio, otros sostenedores han lucrado, y eso queda a la vista. Hay otros sostenedores que han hecho de sus proyectos educativos proyectos altamente selectivos, donde aquel que no funciona, no se acomoda con el sistema o no tiene las conductas de entrada para hacerlo, simplemente es eliminado en una prueba de selección. Y creo que eso es hablar de no participar de los procesos de igualdad que espera esta reforma. Y creo que hay un compromiso que también lo soslaya la reforma educacional que estamos próximos a ver y materializar, que el proyecto educativo que se genera, que acepta un alumno en ese inicio del proceso educativo en un NT1, nivel de transición 1, el antiguo pre-kinder, se haga cargo del proceso educativo completo hasta llevarlo a cuarto medio. Porque hoy día, ¿qué se hace? Alumno que no funciona en el sistema desde el punto de vista académico, desde el punto de vista disciplinario, se elimina. Chao. ¿Y dónde van a parar esos alumnos? Al sistema que justamente no discrimina a los alumnos, el sistema municipalizado, o la herencia de lo que era la antigua educación pública. Pero hoy día queremos darle mejores herramientas a aquellos alumnos más vulnerables, más necesitados, fortalecer la educación pública, seguir apoyando a aquellos sostenedores que cumplen con los requisitos de ponerle fin al lucro y ponerle mucho énfasis a la calidad de la educación, y obviamente aquellos colegios que opten por el rango de ser particulares pagados, indudablemente que también van a poder seguir siendo parte del sistema y apuntando justamente a otros nichos económicos que indudablemente están en condiciones de solventar una educación pagada. Los demás estudiarán bajo un régimen general de administración de colegios con administración de sostenedores privados o estatales y obviamente fomentando el concepto de igualdad en la participación. Bueno, se nos ha pasado volando el primer bloque del programa. Vamos a hacer un alto aquí en nuestro programa Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.